y hacer un prólogo que me lo pidió Gustavo, que nos conocemos hace bastante tiempo y este trabajo, digamos, que nos unió, nos hizo conversar, qué sé yo. ¿Qué puedo decir del libro? Errantes es un libro muy interesante desde el punto de vista historiográfico. Mi trabajo es básicamente el de historiador, y entonces cuando yo me encontré y me enfrenté con este hermoso libro, me encontré más que nada con cosas muy familiares. Y muchas veces las cosas familiares pueden llegar a ser peligrosas, ¿no? Hay una de las cosas que dicen muchos mayores que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo nací en 1981 y muchas veces mis mayores me dicen: vos no podés hablar de esto porque no lo viviste. Y el estudiar historia me hizo darme cuenta que yo puedo hablar de eso justamente porque no lo viví. Y puedo decirlo con mucha más imparcialidad y despojado del corazón y despojado de sentimentalismos. Por lo tanto, cuando me enfrenté con todo este material, con este libro de los años fines de los 70, comienzos de los 80, no puedo mentir, me sentí sentimentalmente apegado a ese trabajo. Pero, obviamente lo leí desde un lugar de, por lo menos, una persona que estudió historia en algún momento de su vida y que trata de colocar las cosas en su debido sitio. ¿Ah? Entonces me fui encontrando con un libro que al mismo tiempo que me iba enseñando de música, a mí me gusta mucho la música, particularmente el rock, pero no solo el rock, sino otros estilos, mientras me enseñaba sobre música, al mismo tiempo me estaba dando un panorama de lo que sucedía en el Uruguay y en el mundo para que esa música se llevara adelante. Y eso es muy importante. Dentro de la historia del arte, me ha tocado dar varias veces historia del arte, uno siempre coloca en primer lugar la arquitectura, la pintura, la escultura, y uno se olvida de la música. Nos olvidamos en general de la música. Pero ¿cómo vamos a olvidarnos de lo que significó la música en el sur de los Estados Unidos cuando los negros luchaban por su libertad? ¿Cómo sacar, ¿no? De alguna manera esa música y su significación con la lucha por la libertad? No, yo trato de decirlo en el prólogo, ¿no? ¿Cómo entender la Europa sin Bach, la Europa sin Vivaldi? Lo mismo pasa en América Latina. ¿Cómo entender los años 80 o los años 60 sin el canto popular? ¿Cómo entender los años 80 sin el rock? Entonces, el libro de Gustavo, de alguna forma, yo creo que va contando la historia del Uruguay, que también es la historia de América Latina. Una cosa interesante del libro es que también mira a la otra orilla. ¿Tá? En un momento Gustavo dice que cuando vio a Luca Prodan arriba del escenario del Montevideo Rock se murió. Bueno, Luca Prodan generaba ese tipo de cosas, pero no solamente Luca, sino el movimiento que estaba generando, y vaya que dio dividendos ese fenómeno que fue Sumo. Pero al mismo tiempo que está hablando de la historia del Uruguay, y habla del plebiscito del 80, y habla del Uruguay en los años 70, y cita a Caetano y Rila, y cita a historiadores, y trata de explicarnos cómo de alguna manera esos músicos errantes, tomando una canción de Los Estómagos, delinean de alguna forma lo que es la historia del Uruguay. Y yo en el prólogo hay una cosa que planteo, y es que son tiempos oscuros que nosotros intentamos olvidar. Los uruguayos hemos intentado durante mucho tiempo olvidar los años 70, los años 80. Creo que ese no es el camino. Creo que la mayoría que están acá saben que ese no es el camino de olvidar. Pero al mismo tiempo bastardeamos muchos aspectos culturales de los años 80 porque creemos de que los cracks del Uruguay se fueron. En los años 70 se generó un vacío, muchos referentes musicales se fueron. Pero acá en Uruguay quedaron muchas personas, y que de alguna manera forman parte del acervo cultural del Uruguay. Uno puede decir, el canto popular en los 60 fue bastardeado. Sí, pero ¿cómo fue bastardeado el rock de los 80? Es más, muchos ni siquiera lo colocaban en algún momento como parte de la música uruguaya. Nos sentimos absolutamente obnubilados por el rock argentino. Y creo que de alguna forma todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Lo que pasa es que casi siempre lo que viene de Argentina nos parece mejor, solo porque viene de Argentina. No vemos nada de Brasil, ¿no? En Brasil nacen músicos, se desarrollan músicos y mueren músicos maravillosos, no tenemos la más mínima idea hasta que aparece una canción, como apareció aquel de Show Urbano en algún momento, y quedamos todos de cara y ¿qué es esto? Bueno, el rock de los 80 en Uruguay, que es lo que trata en particular este libro, fue muy bastardeado durante mucho tiempo.
Y de alguna forma, yo trato de delinearlo en algunas palabras en el prólogo. Yo creo que muchos de esos autores, cantautores, cantantes, guitarristas, bateristas, de alguna manera estaban pintando su grito de Munch. A mí me gusta mucho la pintura, el grito de Munch, y me gustó para utilizarla como una metáfora de gritar. Además, gritar es una canción que aparece reiteradas veces en el libro, y además gritar es una canción de los estómagos. Y es una canción muy, pero muy simbólica de ese movimiento. Y entonces me pareció interesante unir lo que era el grito de Munch, que particularmente era un grito de los demonios internos de Munch, ¿ah? Pero que de alguna manera el arte tiene la capacidad y la posibilidad de que quien lo mira lo interpreta. Y entonces muchas veces los gurises, muchas veces los jóvenes y muchos adultos en los años 80 tenían ganas de gritar, porque no podían hablar, escasos de palabras, ¿ah? Estamos hablando de una época donde las murgas, muchas de ellas, como la reina, tenía que ir con un oficial que casi no sabía leer para ver qué cantaba la murga en cada uno de los tablados, por las dudas de que no cantara algo subversivo, ¿no? Por aquellos años, Baglietto escribió una canción maravillosa que se llama La censura no existe. No sé si la recuerdan, que dice: la censura no existe, mi amor, la censura no existe, la censura no, la censura, ¿no? Eran tiempos en los cuales era muy difícil componer y decir cosas, y eso lo puede decir Pelufo, decir cosas directamente, ¿tá? Porque además la salida, y eso lo marca bien Gustavo, la salida de la dictadura uruguaya fue una salida muy pactada, una salida muy compleja. Yo diría, basándome en muchos autores, que Uruguay en la presidencia de Sanguinetti no era una democracia. Y creo que podemos discutir largo y tendido, pero lo que yo estoy afirmando no puede ser tomado como una locura. En realidad, Uruguay siguió un camino muy complejo, con algunos puntos álgidos, como lo que fue el general Medina, por ejemplo, escondiendo y guardando y bravuconeando con las acusaciones a los militares, por ejemplo, y muchas otras cosas que hasta entrados los 90 tal vez podemos hablar de que Uruguay tenía una democracia tutelada. Entonces era muy difícil escribir, era muy difícil decir cosas, y estos jóvenes que forman este libro fueron encontrando su lugar poco a poco, con una música que en realidad era como todo junto, era como que llegó en Uruguay una bandada de punk, after punk y ayúdame Gustavo, pero todos los ritmos juntos llegaron, porque claro, Uruguay había estado ciego, sordo y mudo durante mucho tiempo, entonces llegaba todo de golpe, ¿no? Y recordamos a los Clash que explotaron en la cabeza, y la tapa del Montevideo Agoniza, y vos lo marcás muy bien, es igual a la tapa del sandinista de los Clash, ¿no? Y ahí teníamos jóvenes que estaban como empezando de cero y tratando de armar algo, y eso, de alguna forma, va entroncado con la historia del Uruguay, ¿tá? Y ahí me pongo serio. Ahí hay, de alguna forma, historia, con H mayúscula, no solo con H minúscula. ¿Ah? Hay historia con H mayúscula, todo lo hecho por el hombre, ¿no? Con un fin estético es el arte. Bueno, en este caso, de alguna forma, estos jóvenes estaban delineando la historia cultural del Uruguay. Y no se daban cuenta, porque uno no se da cuenta de los cambios que está llevando adelante, obviamente. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que este libro es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con que se llame Historias del Rock Nacional, porque le quita importancia. Para mí es historia del rock nacional. ¿Ah? Hace muchos años yo le pregunté a Ivette Trollón qué era ser historiador, ¿no? Le pregunté, digo, pero ¿es historiador aquel que solamente hace IPA o hace humanidades? Me dijo, de ninguna manera, y estamos hablando de una de las historiadoras más renombradas e importantes del Uruguay. No, de ninguna manera. Historiador es aquel que estudia a las sociedades a través del tiempo y el espacio y trata de comprender el presente a través del tiempo, no solo el pasado, ¿no? En ese juego pasado-presente. Por lo tanto, este es un libro de historia. Tal vez Gustavo se recibió de historiador y no se dio cuenta, porque en realidad nadie te da un título de historiador, es mentira. Hay maravillosos historiadores que eran abogados. De hecho, la historia del Uruguay está llena de abogados, que son los popes, las vacas sagradas de la historia uruguaya, y eran abogados, no habían estudiado
sé, licenciatura en historia que no existía en aquella época. Por lo tanto, en este libro, de alguna forma, a mí me parece que tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Hay cosas que no nos van a gustar, es natural y normal. Hay cosas que nos van a encantar. Hay historias que cuenta Gustavo que son impresionantes y yo terminaba de leerlas y me contactaba con él y decía, pero ¿y dónde sacaste esto? ¿Esto qué es? Y eso es la historia del Uruguay. Eso es también la historia del Uruguay desde un lugar de la música. Y muchos de los protagonistas, acá tenemos varios presentes, no se dan cuenta. Está bien que no se den cuenta, está bueno, porque es parte de formar parte integral de un proceso. Un proceso que obviamente llevó al Uruguay a la democracia, llevó al Uruguay a un proceso cultural muy importante que explotó en los 90 y a principios de los 2000, pero nadie puede olvidar lo que significaron los 80. Yo bromeaba hace tiempo con Gustavo, siempre cuando nos queremos sentir cool, todos decimos, a mí no me gustan los buitres, a mí me gustan los estómagos, ¿no? Es una forma de decir, formo parte de un grupúsculo, ¿no? De tipos que sabemos de música. Y no es así, en realidad todos los tiempos tienen su música y se van desarrollando y van cambiando a lo largo del tiempo. Y a veces el corazón les juega una mala pasada, ¿no? La mejor mamá es la de uno, qué sé yo. Capaz que no, y capaz que lo que uno escuchó cuando tenía 15 años y le rompió la cabeza lo más maravilloso del mundo y está bueno, ¿no? Pero además veo mucha gente joven acá. Y me parece que este libro los ayuda a encontrarse con un periodo de la historia uruguaya donde se desarrolló una música muy especial y donde esa música fue vehículo no solo de protestas sociales, sino de protestas estéticas, sino de protestas de tipo cultural. Así que bueno, los invito a leer este libro y agradezco a Gustavo poder estar acá, a Gabriel poder estar acá en este momento compartiendo con él y con Pelufo. Sí, señoras, es Pelufo, es él. Y es tan bonito como parece. ¿Sí? Y bueno, les agradezco profundamente al haberme escuchado. Bueno, doy paso a los protagonistas. Muchas gracias. Después de tanto piropo me toca hablar. En primer lugar, a Gustavo, felicitaciones y muchísimas gracias por haberme invitado a participar de este libro, pero realmente ahora que uno lo ve, cuando te llega la parte física, eso es lo que me encanta, tocarlo. A Ediciones de la Plaza, felicitaciones también y muchas gracias por el apoyo. En realidad,